justificar eso un poco. Quiero hacer una comparación entre la situación que ustedes conocen y la situación de adquisición del escrito en lengua segunda, en segundas lenguas por oyentes. Pienso que esto puede aumentar un poco la plausibilidad de lo que hemos escuchado del profesor Thomas Allen y también de Rubén hoy en la mañana, de que la adquisición del código escrito no depende necesariamente, solamente o directamente, tan fuertemente de una conciencia fonética en el sentido de una fonética ligado a sonidos, como se piensa normalmente. Y es un poco un desvío por la ortografía. Quiero proponer una comparación con la adquisición del código escrito en lengua extranjera. Mi lengua de referencia es el alemán como lengua extranjera y especialmente el aprendizaje de la ortografía. Entonces debo primero decir pocas cosas sobre la ortografía del alemán y sobre sus principios ortográficos. Se puede distinguir en general entre lenguas fonológicas o transparentes, como ya hemos escuchado pienso que Noemi era la ponencia de ella, y lenguas poco fonológicas. El español y el turco, por ejemplo, son lenguas fonológicas. La correspondencia entre los fonemas y los grafemas es alta, unos 100%, G y J, B y V, etc., pero buen correspondiente. El alemán es medio fonológico. A cada uno de los grafemas vocálicos corresponde una vocal tensa y una relajada, y también las consonantes tienen algunas variantes. La ortografía resulta representar no solamente los fonemas, pero 4 diferentes tipos de unidades lingüísticas. También se puede hablar de principios lingüísticos, ortográficos. Hay un principio alfabético que es la correspondencia fonema-grafema. Hay un principio silábico. La ortografía también representa informaciones sobre la estructura silábica de la lengua. Pienso que no, son 2 ejemplos de pronto. Un ejemplo, la doble letra para consonantes indica que es una sílaba tónica y la otra sílaba es átona o reducida. Al ver eso, el lector sabe, es pampa, esa estructura de la palabra. O el segundo ejemplo, kommen significa venir. Gehen, andar, hay una H muda entre la primera y la segunda sílaba. Falta otra letra consonante y sonido consonante, entonces ponemos una letra muda y el lector ya sabe, sin pronunciar esta H, ya sabe, son 2 sílabas, no es una palabra en una sola sílaba. En el léxico mental más rápidamente. También hay un poco otra morfemático. Por ejemplo, esta ortografía con 2 letras consonantes se repite en todo el paradigma de la palabra, mismo en formas de la palabra que son monosilábicas. Una vez este elemento, siempre en todo el paradigma continúa. El H también y otros aspectos morfemáticos. Y hay un principio sintáctico.
el aspecto más importante es que escribimos los sustantivos y otras palabras substantivadas con mayúscula. Estos principios ortográficos son considerados difíciles de aprender. Y los niños aprenden la mayor parte durante la básica primaria, pero en parte hasta séptimo, octavo, nono grado normalmente tienen a luchar contra la ortografía. Pensamos que es difícil, más algunos aspectos que son difíciles. Y ahora cuando personas aprenden el alemán como lengua extranjera, uno puede pensar este problema también en la adquisición de la ortografía, y no lo tienen. Quien aprende alemán como lengua extranjera no tiene problemas, empíricamente no tiene muchos problemas con la adquisición de la ortografía. Otras cosas sí, pero ortografía no. En general, el aprendizaje del sistema ortográfico de lenguas extranjeras no ocupa mucho espacio en los manuales, ni en el currículo. En el marco común europeo de referencias para las lenguas, este marco común presenta solamente pocas observaciones sobre la ortografía, unas pocas líneas en todo el libro. Parece que para las personas no es difícil adquirir el código escrito de otra lengua. Y uno puede pensar que hay dos hipótesis para explicarlo. Una hipótesis que es una hipótesis contrastiva. No es difícil porque pueden transferirlo de la lengua 1 que ya dominan. Y la otra puede ser una hipótesis de identidad. Debe ser un proceso igual al proceso de adquisición en lengua 1. Comparé entonces producciones de aprendientes de alemán como lengua extranjera con diferentes lenguas 1, con el polaco, el portugués, el español y azerbaiyano. Azerbaiyano es como turco, es casi lo mismo, pero por los contactos que tenemos con una universidad era más fácil con los datos. Se puede pensar que este principio silábico no existe en el polaco, solamente en el alemán. El principio morfemático existe en el polaco y el portugués, y no en español y no en azerbaiyano. Entonces se puede pensar que para los que vienen de estos, del polaco y del portugués, debe ser más fácil, y para los otros más difícil, adquirir el principio ortográfico. Donde está verde debe ser más fácil aprenderlo siguiendo la hipótesis de contrastiva. Donde está rojo debe ser más difícil. Es la predicción, es lo que deja esperar la hipótesis contrastiva. Y aspectos sintácticos tenemos, por ejemplo, en el español, claro, la primera letra de la oración es con mayúscula, etcétera, pero los sustantivos no. Y lo difíciles son los sustantivos y las substantivaciones. Y entonces el método era análisis de errores ortográficos, una comparación de textos escritos por aprendientes con estas 4 lenguas 1. Era un total de 55 aprendientes en el nivel B1, unos 162 textos cada uno de 1, 2, 3 páginas, y tanto material que había 100 errores ortográficos por L1. Y primero resultado, se puede ver que son muy pocos, es muy reducida el número de errores. Aquí errores
ortográficos por 100 palabras. Entre media palabra o menos y mal llega a una palabra por 100 errores por 100 palabras. Son muy pocos. Parece que no es un problema muy grave. Esto es peor en textos de alumnos alemanes, estudiantes alemanes que escriben, digamos, en el bachillerato. Y la segunda observación es que no hay diferencias en la adquisición del principio morfemático, sobre todo, no depende de la L1. Entonces la consecuencia es, esto no es coherente con la hipótesis con la hipótesis contrastiva, ni con la de identidad, porque se puede ver que hay muchos errores, relativamente muchos errores con el principio alfabético, que es lo más fácil, y pocos errores con los principios más difíciles. Mi conclusión es que la adquisición del código escrito, en este caso, la ortografía, es un proceso sui generis, ni hipótesis de identidad, ni contrastiva. Es un proceso sui generis. Eso implica, o por menos hace probable, que es posible adquirir el código escrito sin conocimientos muy fuertes en la lengua verbal, que es la base de este código. Esta conclusión aumenta también, pienso, un poco la plausibilidad de una educación bilingüal y bimodal cuando pensamos en la situación de sordos. No es tan excepcional que se puede llegar a escribir en español, en alemán, etc., sin tener la base de lengua verbal. Es el punto de partida para conquistar de pronto el lengua verbal. Muchas gracias.